Hola, buenas tardes. Desde el área de educación permanente en salud de CEFORDAT, institución radicada en Mar del Plata, donde formamos acompañantes terapéuticos, damos estos seminarios y charlas con expertos en la temática. En este caso vamos a trabajar la temática de las psicosis y contamos con el privilegio de tener al doctor Carlos Benavente Pinto, médico especialista universitario en psiquiatría, director médico de CIADE, Centro de Investigación, Asistencia y Diagnóstico Especializado, director médico de la Residencia Psiquiátrica Teresa de Calcuta, en Tandil, docente curso de posgrado de psicofarmacología aplicada a pacientes de difícil manejo, avalado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Fundación Sedes y CESACIN de Mendoza, docente de la Diplomatura en Ciencias del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica, Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, AAPB, y miembro internacional de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo y tu disposición para con nosotros. Bueno, como habíamos acordado, Gracias, Mayra. queríamos que nos dialogues con respecto a psicosis. Nuestro público en general es gente vinculada a salud, pero quizás como subimos este video a YouTube, va a haber gente con diferentes saberes previos. Así que bueno, después yo te haré algunas preguntas, si me parece oportuno, para aclarar algunos temas, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y la propuesta. La verdad es un tema bastante interesante. Yo de que me formé como psiquiatra en el Hospital Borda y después hice un posgrado en el Hospital Moyano, siempre me atrapó el tema de la esquizofrenia. De hecho, yo me dedico a hacer tratamientos para esquizofrenia. Y bueno, y hay otra psicosis también en el medio. Ahora, como término de psicosis, tenemos un término muy abarcativo en general, pero Eh, una vez un maestro me dijo que la medicina hay que pensarla en grande y es así como se van aclarando los problemas y las dudas. Eh, para empezar y para tener en cuenta, la psicosis es una estructura única o una nosología única de los organismos evolucionados, o sea, el hombre y el ser humano como tal. Eh, y por lo tanto, si hablamos de evolución, tenemos que marcar ciertas características de ello para poder comprender el término de psicosis en general. Este, si hay algo que nos distingue a los humanos del resto de las especies, es el hecho de ser empáticos, el hecho de expresar una sonrisa, el hecho de poder llegar a predecir conductas de la otra persona o del entorno, de algo que ya viene siendo aprendido durante la evolución, el hecho de poder planificar, ¿sí? Y eso es lo que comúnmente se ha denominado como teoría de la mente. Entonces, cuando uno habla de psicosis, tiene que decir que es una afección de la mente que condiciona la conducta y que produce en el sujeto una pérdida de la noción de la realidad, ¿sí? Y si lo entendemos desde las fases evolutivas, creo que el término más acertado para describir una psicosis en general sería ese, ¿sí? Es una alteración que se produce en la mente, un quiebre, que puede ser momentáneo, puede ser permanente, como en el caso de la esquizofrenia, que condiciona la conducta del individuo, porque muchas veces cuando nos enfrentamos con pacientes psicóticos vemos que hay conductas disparatadas y que obviamente hace que la persona no tenga noción de la realidad, ¿sí? De ahí después tenemos un abanico en general para poder describirla en cada persona en particular o en cada nosología en particular. Bien, bien. Cuando vos hablas de esto del contacto con la realidad, es la primer gran diferencia, ¿no es cierto? Ahora, también se habla de síntomas positivos y negativos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a eso? Bueno, eso en realidad tiene que ver con una clasificación vieja, como para poder llegar a comprender la sintomatología productiva o improductiva de los cuadros psicóticos, particularmente de la esquizofrenia,
tiene que ver más que nada con la teoría jacksoniana de la parte de la neurología y de cómo se va formando el sistema nervioso central en diferentes estratos, ¿sí? Cada estrato que se afecta da una serie de sintomatologías. Lo cierto es que ese tipo de nomenclatura ha condicionado bastante la conducta de nuestros pacientes y por momentos ha llegado a condicionar bastante la terapéutica a tratar, porque si nosotros tomamos como un patrón esencial de la psicosis o como un modelo de patrón de la psicosis a la esquizofrenia, tenemos que decir que lo que más predomina en los pacientes con esquizofrenia son los síntomas deficitarios o los síntomas negativos. Es muy raro ver a un paciente con esquizofrenia con alucinaciones de tipo visuales, salvo cuando hace un primer debut psicótico o cuando hace una recaída de la enfermedad, donde el paciente por ahí expresa sintomatología, eh, en este caso positiva, donde hay, por ejemplo, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, donde puede llegar a haber eh, síntomas en el resto del cuerpo o síntomas hipocondríacos, ¿sí? Son todos síntomas que exacerban la productividad de la conducta, ¿sí? Pero en general lo que más predomina en este tipo de pacientes son los síntomas deficitarios, lo que se conoce como sintomatología negativa, donde por ejemplo el paciente comienza a aislarse, comienza a tener una mala escolaridad, una disfunción sociofamiliar importante, un abandono de su persona, un abandono en el hecho de ir y poder decir, bueno, voy al médico porque me duele la panza, por ejemplo, o esta semana es lunes, tengo que planificar la semana haciendo una lista de tareas, saber cuál es más importante, cuál es menos importante, cuándo voy al supermercado, cuándo tengo que cocinar. Todas esas cosas no las puede hacer el paciente con esquizofrenia y Claro, eso es lo que condiciona realmente la conducta de los pacientes. claro. ¿Cuál es la prevalencia a nivel epidemiológico de una edad de inicio de la esquizofrenia, por ejemplo? Bueno, eso está bastante en discusión porque Eh, en general, lo que se toma en los libros y en los clásicos de la psiquiatría se marca como de lo que es desde la pubertad hasta la adultez temprana, ese Sí, tipo de brote psicótico que se conocía o debut psicótico. Lo que sí se está apuntando hoy en día es al hecho de poder llegar a prevenir este tipo de sintomatología para que el paciente tenga mayor adherencia y menos deterioro cognitivo, que es claro. justamente detectar el primer episodio psicótico. ¿Sí? Mm, Pero con la detección de un primer episodio psicótico, uno no cae en un diagnóstico de esquizofrenia, porque las personas con trastorno bipolar tienen también un primer episodio psicótico. El hecho y lo que se está demostrando, que de hecho hay textos clásicos que ya van describiendo cuadros psicóticos a partir de los 8 años. En el siglo pasado, un psiquiatra italiano que se llamaba Sante de Santis ya describía episodios psicóticos en niños de 8 años, y esto es lo que se viene viendo ahora, que son chicos que comienzan con un aislamiento, comienzan con un aturdimiento de su conducta, hasta que hacen el debut psicótico en la adolescencia. Pero toda esa fase de- que no se ha tratado, lo que se llama un periodo de psicosis sin tratar, es lo que hace a la persona más vulnerable claro. a padecer un mayor deterioro cognitivo. Por ejemplo, si yo Mm, tengo una persona de 12 años que está aislada en la casa, que tiene estímulos estresores, como por ejemplo un maltrato infantil, situaciones de mm, abuso, consumo de marihuana, todo mm, eso hace de que el primer episodio psicótico se vaya exacerbando e incluso se vaya adelantando. Y muchas veces este tipo de pacientes caen en las guardias con crisis de ansiedad, crisis de angustia, crisis de pánico, y son muchos pacientes que tienen una puerta giratoria dentro de un hospital o una salita, claro. porque se le da una benzodiazepina y el paciente se retira, porque se le da un antidepresivo, el paciente se retira, pero en muy pocas veces se hace un seguimiento absoluto de lo que es el sistema familiar. Muy pocas veces se manda a la casa, muy pocas veces al entorno de este chico. Este, y ese, esa no intervención hace que la duración de la psicosis no tratada aumente en tiempo y obviamente eso da mayor deterioro cognitivo
mayor resistencia farmacológica y obviamente menos adherencia al tratamiento claro. farmacológico. O sea que Sí. las intervenciones tempranas son muy importantes a la hora de poder hablar de un pronóstico de un paciente con un cuadro psicótico, ¿sí? Fíjate que nosotros ahora estamos apuntando a hacer el primer consenso argentino de tratamiento en esquizofrenia. Ajá, Y a lo que se está apuntando es directamente a ver qué pasa con esa familia de riesgo desde la gestación durante claro, todo el seguimiento de la primera infancia, porque o sea, no nos olvidemos que hay algo que condiciona bastante el neurodesarrollo del individuo, que es, por ejemplo, la falta de nutrientes. Y la desnutrición en claro. Argentina hoy por hoy es trágica. Es trágica. Sí, La pobreza también es trágica. Son claro, indicadores que se van agrandando cada día. Es muy difícil que eso se pueda volver a reducir. Estamos hablando de que un 50% de la población en nuestro país es pobre, tiene carencia de nutrientes, ni hablar de la carencia de instrucción, y eso hace que se genere todo un ambiente hostil para el desarrollo del cerebro y por lo tanto son personas que ante cualquier estímulo estresor desencadenan un episodio de cuadro psicótico. O sea que, y eso lamentablemente no está censado en nuestro país. claro. Estos decías, estos pacientes que entran y por ahí los medican con otro tipo de cuestión. ¿Podríamos decir, Carlos, que hay psicosis con presentación subclínica, o sea, que no son detectados, no sé si está bien dicho la palabra, ¿no? Subclínico, que todavía no tiene un diagnóstico establecido, que es paliativo, digamos, ¿no? Lo que se hace. Mira, hay mucho desconocimiento porque nosotros como psiquiatras, hablo de los psiquiatras de mi generación, Sí, no hemos sido educados para la detección precoz. Entonces todo claro, esto llevará algo muy fuerte, 10, 15 años de que se viene apuntando con la detección precoz. Ahora, apuntamos hacia la detección precoz, pero tampoco tenemos las herramientas ni exacto. académicas ni económicas para poder solventar eso. O sea, Claro, claro, y hay una pata ideológica también muy metida en el medio de la formación de cada carrera, sí, porque, o sea, eh, muchas veces se interpreta esto como que es un derecho de la persona a vivir como tenga que vivir, si fuma marihuana se tiene que fumar marihuana. Entonces claro, son muchas cosas las que están en juego acá. Pero por otro lado, el diagnóstico de psicosis sí o sí es clínico. Cuando se detecta algo, ya es una entidad clínica bien valorada y hay que actuar. Pero sí tenemos lo que vos decís, tenemos indicadores de riesgo. Y esos indicadores de riesgo son haber tenido un familiar de primer grado o de primera orden directo con patología mental, ¿sí? No importa claro, cuál, sino que tenga un tipo de patología mental, eh, que la madre durante la gestación haya vivido situaciones de abuso, mm, situaciones de consumo de drogas, alcoholismo, desnutrición, claro, y que durante eh, el puerperio no esté en un parto óptimo. Esto hoy en día ya casi no está de moda, pero yo me acuerdo que hace unos años atrás la gente decidía tener a sus hijos en la casa y por ahí no es el mismo ambiente que el de un quirófano. Entonces ahí las sobreinfecciones, este, por ahí las hipoxias, eso sí, también puede llegar a producir una alteración en el neurodesarrollo y dar claro, una primera infancia totalmente vulnerable a padecer un cuadro psicótico. De hecho, te voy a contar una infidencia. Yo soy médico psiquiatra de una escuela especial de acá de Tandil. Y la verdad que los casos que más se ven son casos sociales. Entonces, claro. cuando, Emergentes, ¿no? cuando, Como emergentes sociales. claro, cuando Sí, vamos a las claro, casas de estos chicos con la trabajadora social, nos damos cuenta de un montón de falencias y están todos los claro, números dados para que sí, la persona que tiene 6, 7, 8 años vea situaciones que no son acorde a su edad, o sea, por ejemplo, esto de vivir 5 personas en una pieza, eh, claro, vea, por ejemplo, cómo se fuma un cigarrillo de marihuana y se vaya naturalizando esto dentro del cuadro mm, familiar, y obviamente
tener todos los números para tener un maltrato infantil o una situación de abuso. Entonces, Claro, esos emergentes prácticamente están desapercibidos. sí. Yo, a ver si coincidimos, ¿no, Carlos? Creo que hay cosas que lamentablemente se están naturalizando y vamos por la urgencia en la vida cotidiana y en la clínica, ¿no? Porque yo también voy a contar digo, en la clínica, lo que a mí me respecta, muchas mujeres eligen un hombre, un compañero, porque no les grita. O sea, llegamos a un nivel de naturalización de las violencias o violencias de distintas maneras que pensaba esto también mientras te escuchaba, cuánto nos falta multiplicar estos conocimientos para detección precoz, ¿no? O hacer prevención, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, de hecho vos fíjate, vayas donde vayas, es muy raro ver. También, bueno, la parte de la ideología también está muy metida, ¿viste? O sea, Sí, en este último tiempo están de moda palabras como hacer territorio, sí, unir puentes, y vos mm, decís, bueno, listo, fenómeno. Vas a una salita donde en la salita tenés un psicólogo, podés tener un médico, un trabajador social, un pediatra. Esa unidad no sé, pacientes en riesgo. Que viene una persona, ya viene, en este caso, supongamos un chico de 15 años, ya viene con un síntoma de psicosis. Y claro, cuando se manifestó el síntoma, tenemos que hacer una entrevista retrospectiva a ver cuál fue el riesgo que llegó a despertar esto. Entonces, claro, eh, eh, esta falencia de tiempo, que es la psicosis sin tratar, es lo que nosotros vemos que se está perdiendo y que muchas veces condiciona un tratamiento. claro, claro, claro. Em, a ver, ¿qué tipo de medicación es la que prevalece en psicosis de adolescentes, por ejemplo? Bueno, esto también estuvo bastante discutido. De hecho, si uno agarra textos viejos de hace 20 años, cuando se hacían los estudios de primer episodio psicótico, o pacientes de ultra alto riesgo para Sí, padecer psicosis, eh, muchos autores estaban en contra de los tratamientos farmacológicos. De hecho, muchos ya veían con buenos ojos la psicoterapia, la terapia solamente, cognitiva. Solamente la terapia cognitiva, bueno, y en su defecto, si no podían, el psicoanálisis. Ahora, como con el correr del tiempo y con los estudios se fue viendo de que esto corresponde a una alteración en el neurodesarrollo, en la claro, conformación de las redes neuronales, exacto, eh, eh, se vio que hay que medicar. Y ahí vos ya tenés diferentes tipos de escalas, porque uno siempre termina con el antipsicótico. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos a un chico totalmente vulnerable ante un tipo de situación de estrés que puede llegar a desencadenar una sintomatología psicótica? Muchas veces eh, lo que se conoce como carga alostática o este desgaste que genera el cuerpo ante situaciones de estrés, sí, muchas veces ese es el responsable de desencadenar una sintomatología de tipo psicótico. Entonces hay estrategias que se pueden aplicar en la medicina comunitaria de primer orden para poder disminuir esa carga alostática sin necesidad de terminar en una consulta con un psiquiatra. Obviamente, si esto se hace en forma seria. claro, Primero, viendo los valores nutricionales. Segundo, bien, estimulando la actividad física. Tercero, fortalecimiento social y luchar contra el estigma, porque no nos olvidemos que sí, también los chicos son una población bastante cruel y cuando ven que un alumno no funciona en el aula, lo hacen a un lado y sí, ahí se acabó la historia. sí, Eh, Moléculas antioxidantes, como para poder paliar ese estrés. Esas son más que nada las cuatro patas fundamentales para poder sortear este tema de poder vencer esa carga alostática. Y obviamente un sostenimiento psicológico y educacional, claro, tanto para el paciente como para el entorno. Si exacto, con eso no alcanza, sí o sí vamos hacia la medicación antipsicótica. claro. Claro. Pero vos tenés una postura que yo adhiero, que es ver el sujeto en situación, digamos, no un sujeto aislado como un emergente de un cuadro psicótico, así que devino.
¿no? No. Y me parece que nos estás dando, Carlos, un montón de indicadores previos, como esto después lo Y subimos a lo que pasa YouTube. que vos fíjate, sí, vos fíjate, Claudia, que si nosotros recibimos un paciente, un chico, ¿no? De 15 años, por decirte, 17 años, con una patología de, de- de cuadro psicótico, supongamos por consumo de marihuana, que hoy en día es lo Sí, más común. sí, Si nosotros lamentablemente. no activamos todo esto, eh, muy probablemente el chico sea un mal adherente al tratamiento farmacológico, Claro, porque seguramente ha faltado psicoeducación en esa familia. claro, Entonces, hay que arrancar desde lo más básico y en caso de que lleguemos a dar una medicación antipsicótica, siempre respetando las dosis, tampoco hay que claro, dejarlo duro como una estatua, chico, pero hay que informar al paciente y educar a la familia diciendo, bueno, mira, con esta medicación te va a ayudar, esta medicación va a hacer que vos puedas estar con tus amigos más tranquilo, pero también hay que tener cuidado porque puede ser que tengas este efecto. Si tenés este efecto, trata de no abandonar la medicación, claro, vení a verme y vemos cómo lo corregimos, o sea, empezar a sacar los miedos de la medicación y explicar que cuando pasa algo no necesariamente tiene que incurrir en un abandono farmacológico. Eso exacto, estimula la adherencia farmacológica, o sea, claro, mostrar los efectos adversos de una medicación en un paciente hace de que el paciente por ahí esté un poco más atento a tomarlo, esté un poco más desconfiado, pero a su vez con el tiempo voy ganando más confianza y mayor adherencia al tratamiento claro. farmacológico. O sea, si vamos directamente a dar el alopidol, estamos mal. Claro, porque además subestimás no solamente la posibilidad de herencia, sino subestimás al sujeto sufriente. Yo doy psicopatología en Cefordat y muchas veces trabajamos sobre esto, ¿no? De que no solamente el acompañante terapéutico en este caso, sino los psicólogos también, tenemos que saber los efectos secundarios de la medicación. Y esto que vos traes, Carlos, la psicoeducación, me parece un punto importantísimo, que además los que somos pacientes tenemos el derecho a saber que a veces no hay tiempo psicológico, muchas veces, o disposición para explicar, ¿no es cierto? No No, hay tiempo, no no, se no, no hay tiempo. dimensiona. ¿Eh? No, no, no. Claro, pero eso No, es una y postura también lo política otro que que no hay se que tener entiende. presente es que sí, No, pero también lo otro que hay que tener presente es que a la hora de diagnosticar un cuadro psicótico, tenemos que empezar a diagramar para atrás y para adelante. O claro. sea, para, para atrás, bueno, y todo lo retrospectivo que nosotros vimos. Muchas veces hay chicos que debutan con un cuadro psicótico y, por ejemplo, durante años no han tenido un control de niño sano, por ejemplo. Mm, Este, pero para adelante, diagramar sería fortalecer más la adherencia al tratamiento, usar la psicoterapia como una herramienta que puede llegar a ser útil a la hora de favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico. claro. Y no nos olvidemos también de que después de un debut psicótico, muchas veces coexiste la depresión Mm, postpsicótica y ahí la psicoterapia también es bastante útil a la hora de poder claro, fortalecer este vínculo que hay con el sistema de salud, el paciente y la familia. Entonces, claro. eso también es importante tenerlo presente. Sí, sí, Buscar el ayudante terapéutico también como parte de una psicoeducación, donde la persona tiene que sentir que está amparada en el tratamiento, que siente compañía con el tratamiento y que obviamente ante cualquier duda puede llegar a acudir a la comunidad terapéutico, quien le va a explicar qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, no se toma la medicación, si se toma alcohol, si se fuma marihuana. O sea, claro, son todas pautas que sirven para poder fortalecer esto, ¿no? claro. Carlos, ¿hay algo más que te gustaría contarnos que yo no te pregunté o no me di cuenta? No, o sea, tener en cuenta que el término psicosis es amplio y bueno, siempre se lo tiene al término psicosis como padrón común de la esquizofrenia, pero o sea, vos fíjate que el término psicosis se puede dar en nosotros, en un episodio psicótico breve lo podemos Sí, llegar a tener por consumo sí, de algún tipo de sustancia, sí. cualquier persona. De hecho, yo he atendido en mi consultorio gente que es súper sana
El otro día había una fiesta en la universidad y le dieron de comer brownie con flores de marihuana. La persona hizo un debut psicótico que terminó internada. Entonces, cualquiera de nosotros puede llegar a tenerlo. Exacto. Son las psicosis exógenas. Los Sí, retrasos mentales pueden llegar a tener sintomatología de tipo psicótica. Eso también claro. tenemos que tenerlo presente porque el abordaje pasa a ser completamente distinto. Este, y bueno, y estar pendiente de que hay que tener presente de que el cuadro psicótico es quizás la patología que más incapacita a la persona, si bien la depresión está a la cabeza, un cuadro psicótico crónico le incapacita en forma permanente porque hace de que la persona no se pueda valer por sí misma. Hay pérdida de Claro. autonomía. Si la familia no está atrás, son muchos individuos que terminan en situación de calle. Eso también hay que Sí, tenerlo presente. sí, sí, sí. Por eso la idea es siempre trabajar en equipo, que es tan complejo en los famosos equipos interdisciplinarios, pero sería lo mejor. Carlos, me gustaría que uses este espacio para socializar, si bien falta el Congreso del año que viene en Tandil. Ajá, sí, sí, obviamente este va a ser el año que viene será el noveno año que se hace el Congreso y la verdad que eh, las necesidades de abordaje temprano en psicosis es uno, los deterioros cognitivos también son otro tipo de abordaje que no dan resultado a nivel farmacológico, o no hay. Este, las demencias, ¿sí? No tenemos una cura efectiva para demencia, la esquizofrenia. Entonces, todas esas entidades se van a ir abordando y desde de la parte de psicoeducación también, así que sería muy interesante que puedan venir con la institución y con los alumnos como hicieron este año, y ojalá puedan Bien, venir los 2 días. ojalá. Sí, sí, Inscripciones, nuestro compromiso. inscripciones hay de sobra. Sí, 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 sí. Bueno, Carlos, yo te agradezco en nombre propio y de la institución tu generosidad para con nosotros y todo el material que nos has brindado en esta charla a nivel preventivo y de atención al paciente y de también quitarle el estigma, me parece muy importante. Así que bueno, Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible porque es algo donde sí, 100% tiene que ver la educación. Fíjate que sí, los programas de educación, ya sea de primario o secundario, no abordan el estigma. Sí, no, te pueden abordar de la semana sexual integral y un montón de cosas mm, pero el estigma sigue estando ahí. Y no necesariamente hay que ser un paciente psicótico para padecer el por, estigma. O por sea, supuesto. Por ¿mm? supuesto. Se habla tanto de inclusión y se hace tan poco, ¿no? A nivel de No se hace políticas nada. y de psicoeducación. Mm. Muchísimas gracias y hasta pronto. No, Claudia, gracias a ustedes. Especialmente para vos. Un beso grande. Gracias, igualmente para vos, Carlos. Chao, amigo. Chao.